Existen historias que nunca llegan a los libros de historia, relatos de civilizaciones que se desvanecieron sin dejar rastro, como la Atlántida. Pero lo que pocos saben es que su caída no fue solo una leyenda. Detrás de la desaparición de esa poderosa civilización hay secretos que podrían cambiar la forma en que ves el mundo. Lo que estás a punto de descubrir podría desafiar todo lo que creías sobre el pasado y quizás, solo quizás, revelarte algo más profundo sobre tu propio destino. ¿Estás listo para escuchar la verdad que siempre ha estado oculta a simple vista? La Atlántida todo comienza con el famoso legislador Solón. Durante una visita a la ciudad de Sais, en Egipto, los sacerdotes locales le narraron una antigua historia relacionada con su nación. De vuelta en Atenas, esta leyenda se volvió circular, y fue el abuelo de Critias quien se la transmitió a su nieto. Hacia el año 360 a.C., Critias, futuro tirano, se reunió con Hermócrates, un general de Siracusa, y 3 filósofos, Timeo, Sócrates y Platón. Sin embargo, esta reunión ocurrió únicamente en la mente de Platón, ya que sus colegas habían fallecido 40 años. En este diálogo ficticio o grabado surgió el tema de la Atlántida. Platón lo plasmó en 2 diálogos muy conocidos, el Timeo y el Critias. Según estos textos y el relato de Critias, la Atlántida fue una gran potencia militar que alcanzó su apogeo hace 9000 años. Esta civilización poseía abundantes recursos naturales, como animales de todo tipo, especialmente elefantes y toros, además de enormes reservas de madera y el famoso oricalco, una supuesta aleación entre cobre y oro. La ubicación exacta de la Atlántida es un misterio, pero en el diálogo la sitúan más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar. Según las descripciones, la Atlántida era más grande que Libia y Asia juntas. Cabe destacar que, para ellos, Asia se extendía hasta la India, y puede que con Asia se refiriesen solo a Anatolia, lo que nos hace pensar en un continente de dimensiones gigantes. Si hasta este momento sigues escuchando esta historia es porque te ha gustado, lo hemos creado para ti. Sería un gesto muy especial de tu parte si decides seguir nuestro canal. Mientras Poseidón creaba canales con forma de anillo para proteger la isla, los 10 reyes de la Atlántida erigieron templos en honor a Clito y Poseidón. También construyeron una estela de Orichalcum, en la que se grabaron todas las leyes del país, una especie de código similar al de Jamur. La Atlántida desarrolló una civilización avanzada, pero, con el tiempo, sus reyes se volvieron soberbios y buscaron expandirse. Conquistaron Europa hasta Etruria y África hasta Libia. Incluso intentaron invadir Egipto y Grecia, pero fueron derrotados por los atenienses. Supuestamente, este conflicto ocurrió en una época anterior a la existencia de los griegos, mucho menos de Atenas. Tras la victoria, una catástrofe, aparentemente un diluvio, destruyó la Atlántida y borró su civilización de la noche a la mañana. El relato de Critias se interrumpe abruptamente, dejando la historia incompleta. Platón, al parecer, planeaba escribir un tercer diálogo, el Hermócrates, pero nunca lo hizo. A partir de ese momento, la leyenda quedó olvidada durante siglos hasta que Solón la rescató. Aunque siempre se demostró un mito, durante el Renacimiento comenzaron a proliferar teorías que sugerían que la Atlántida pudo haber existido. Incluso se dice que una de las grandes motivaciones de Cristóbal Colón para explorar el Atlántico fue encontrar esta civilización perdida. Sin embargo, la Atlántida no ganó popularidad entre el público general hasta que entró en la cultura popular. La ciudad perdida fue mencionada en la famosa novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. 15 años después, el escritor y político estadounidense Ignatius Donnelly publicó El mundo antediluviano, donde afirmó que la Atlántida realmente existía y que los restos que quedaban de ella eran las. Según Donnelly, esta civilización fue el origen de toda la cultura humana. Eran una raza primigenia avanzada que difundió sus conocimientos tanto hacia el este como hacia el oeste, llegando a Egipto y América del Sur. Esto explicaría, según él, por qué ambas culturas construyeron pirámides y compartieron símbolos similares. También mencionó que el culto a las serpientes se repite en casi todas las culturas humanas. A partir de las ideas de Donnelly, el mito de la Atlántida cobró aún más fuerza.
aunque también surgieron muchas teorías extravagantes. Durante el siglo XIX, se sugirió que la civilización perdida de la Atlántida podría haber sido Tartessos, una cultura ubicada en el sur de España. Algunos investigadores creen que las pruebas de sus gigantescas ciudades podrían estar enterradas bajo tierra, cubiertas por un gran maremoto. Desde el año 2005, el CSIC ha estado trabajando en el Parque Natural de Doñana, utilizando georradares y fotografías satelitales. Y parece que han encontrado estructuras enterradas que podrían ser artificiales. En Badajoz, se encontró un dibujo de un guerrero junto a círculos concéntricos en el yacimiento de Cancho Roano, que algunos ven como una prueba de la existencia de la Atlántida. La zona está llena de oro, plata y, sobre todo, cobre. Quizás este último era el oricalco mencionado por Platón. Además, la Biblia menciona una ciudad llamada Tarsis, famosa por comerciar metales, que dejó de mencionarse tras la supuesta caída de Tartessos, alrededor del año 500 a.C. Como se mencionó en otro episodio, en el año 1900, Arthur Evans descubrió el Palacio de Knossos, lo que llevó al estudio de la civilización minoica o cretense. Algunos teóricos creen que esta civilización prehelénica pudo haber sido el origen del mito atlante. Los minoicos vivían en una isla, bastantes palacios lujosos y estaban avanzados culturalmente. Además, había muchos toros, aunque no elef. Una de las teorías más recientes es que la erupción del volcán de la isla de Tera, entre los años 1600 y 1400 a.C., pudo haber sido el desastre natural que destruyó la Atlántida. Si bien esta erupción no acabó, los dejaron en una situación crítica. Incluso los nazis buscaron el origen de la raza aria vinculándola con los atlantes, lo que justificaría su supuesta superioridad sobre Europa. Hitler envió expediciones al Tíbet, creyendo que allí vivieron los supervivientes de la Atlántida durante milenios. La sociedad Thule, relacionada con el partido nazi, también se inspiró en símbolos del hinduismo, y algunos de sus miembros creían en la existencia de la mítica ciudad subterránea de Agartha, ubicada supuestamente bajo el Himalaya o el desierto de Gobi, cuya capital sería Shamba. En 1999, el investigador Jim Allen afirmó que la Atlántida estaba en Bolivia, concretamente en el altiplano boliviano, cerca del lago Pupó y Pampas Aullagas. Curiosamente, en el idioma azteca la palabra Atle significa agua, mientras que en quechua, anta o antis significa cobre. Es una coincidencia interesante, aunque no concluyente. Por si fuera poco, existen otros continentes perdidos como Lemuria, un supuesto continente ubicado en el Océano Índico, que buscaba explicar la presencia de fósiles de lémures en Madagascar y la India. También está la historia del continente de Mu, en el Océano Pacífico, propuesta por James Churchward, un oficial del ejército británico, quien afirmó haber descifrado antiguos textos hindúes que hablaban de una civil. Aunque la ciencia ha descartado la existencia de continentes gigantes perdidos debido a la confirmación de la tectónica de placas, algunos aún creen en la posibilidad de que las misteriosas estructuras submarinas encontradas en Yonaguni, Japón, podrían ser prueba de una civilización anterior a la humanidad. La leyenda de la Atlántida sigue fascinando a la humanidad, no solo por su contenido épico, sino también por las múltiples interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo de los siglos. Esta misteriosa civilización perdida ha sido objeto de innumerables especulaciones, y cada teoría agrega un matiz diferente a lo que podría haber sido una realidad antigua, o simplemente un mito creado por Platón con fines filosóficos. Desde la perspectiva científica y arqueológica, la mayoría de los estudiosos consideran que la Atlántida no es más que una alegoría creada por Platón para ilustrar sus ideas sobre la política, la moral y la caída de las civilizaciones que se corrompen por el poder y la avaricia. La gran catástrofe que destruye a la Atlántida, según esta interpretación, es una advertencia sobre los peligros de una sociedad que se olvida de los valores éticos y se deja llevar por la soberbia. Sin embargo, a pesar de esta postura dominante, el mito de la Atlántida sigue resonando en la imaginación colectiva. Parte de su atractivo radica en la posibilidad de que, tal vez, haya un grano de verdad en la historia. Los avances en arqueología, geología y tecnología han permitido descubrir civilizaciones perdidas que antes se creían míticas, como la ciudad de Troya o los restos de civilizaciones sumergidas cerca de las costas.
El atractivo de la Atlántida no solo reside en su posible existencia, sino en lo que representa. Una civilización avanzada, rica en recursos, con una cultura floreciente y tecnologías que, según algunos, podrían haber superado a las de las civilizaciones contemporáneas. La idea de una humanidad avanzada que cayó en desgracia por su propia arrogancia tiene un paralelismo con las preocupaciones modernas sobre el destino de nuestra propia civilización frente a los retos del cambio climático, la desigualdad y el poder desmed. La búsqueda de la Atlántida ha llevado a muchos exploradores, investigadores y soñadores a explorar diversas partes del mundo en busca de pistas, desde las costas de América del Sur hasta el Mediterráneo, pasando por las islas del Atlántico y las profundidades de los océanos. Los cazadores de la Atlántida siguen buscando vestigios de esta civilización. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente. A pesar de ello, la leyenda sigue viva en la cultura popular. La Atlántida ha sido tema de libros, películas, videojuegos y programas de televisión, convirtiéndose en un símbolo de la eterna búsqueda del conocimiento perdido y el misterio de lo desconocido. Desde 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne hasta las películas de ciencia ficción, la Atlántida sigue inspirando a las generaciones. Además de la Atlántida, otras historias de continentes perdidos, como Lemuria o Mu, han capturado la imaginación de los exploradores y teóricos. Aunque muchas de estas historias carecen de respaldo científico, continúan alimentando el deseo humano de descubrir los secretos del pasado y las civilizaciones que pudieron haber existido antes de la nuestra. En última instancia, el mito de la Atlántida sirve como una advertencia atemporal sobre el destino de las civilizaciones que, en su afán de poder y control, pierden el equilibrio con la naturaleza y se enfrentan a su propia destrucción. Ya sea que haya sido real o simplemente una parábola filosófica, la Atlántida sigue siendo un recordatorio de los peligros de la arrogancia y la codicia, y de la necesidad de construir sociedades basadas en la justicia, la sabiduría y el respeto por el entorno. Aunque no se haya encontrado todavía, la Atlántida sigue siendo un símbolo de la búsqueda humana por el conocimiento, el misterio y el deseo de descubrir lo que queda oculto en las profundidades de la historia y el océano. Tal vez nunca encontremos los restos de esta ciudad perdida, pero la leyenda perdurará como una inspiración para que sigamos explorando los confines del mundo y los misterios de él. En la Atlántida, según las descripciones de Platón, sucedió algo fascinante. Era una civilización en la cúspide de su gloria, dotada de grandes avances tecnológicos y una riqueza sin igual. Los atlantianos vivían en armonía con la naturaleza, y su sociedad estaba basada en leyes justas que promovían el bienestar colectivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la codicia y el afán de poder comenzaron a corromperlos. Se alejaron de sus valores originales, y fue entonces cuando la soberbia los llevó a enfrentarse a una catástrofe inevitable. La Atlántida no fue destruida por fuerzas externas, sino por la decadencia interna. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades. Así como la Atlántida cayó por perder de vista sus principios, también nosotros podemos vernos atrapados en patrones destructivos cuando olvidamos lo que realmente importa: la integridad, el respeto por el entorno y... Si te interesan estos temas y deseas profundizar en cómo nuestras acciones y creencias pueden moldear nuestra vida y nuestro entorno, te invitamos a seguir el canal.